la clase. ¿Ven el PDF? Sí, profe. Muy bien, entonces ahora quiero, Reme, que me digan dónde nos quedamos, porque yo estoy ya en el cálculo de la potencia. Aquí, justo aquí nos quedamos, me parece, Sí, en en el cálculo. potencia entregada a la barra de tiro del tractor. ¿Está bien? PBTWT. Sí, ya no Esto. empezamos esa. Bien, entonces vamos a ver, ya calculamos la potencia requerida a la barra de tiro por el arado de 3 discos, así incrementando la velocidad. Esa potencia fue la que ya calculamos. Recuerden, el valor fue 15.14, este valor que tenemos aquí. Y ahora vamos a calcular la potencia entregada por el tractor a la barra de tiro. Bien, entonces la ecuación que vamos a utilizar es esta que está aquí. De este lado de la igualdad se tiene la potencia entregada a la barra de tiro del tractor y del lado derecho de la igualdad se tiene el producto de estas variables que tenemos aquí. PDMT es la potencia al volante del motor del tractor. Es una potencia que se mide y que se tiene ya en las fichas técnicas de los tractores. Y después aquí CO1 es un coeficiente de rendimiento de la potencia entregada a la toma de fuerza del tractor. ¿De dónde vamos a tomar ese coeficiente? De un artículo de la SAE. Bien, ese artículo, quedamos que ustedes lo iban a tratar de tener de internet, pero si no lo tienen, me parece que quedé de enviarse los colegas y hasta la fecha yo pienso que a lo mejor no se los he enviado, pero se los voy a enviar terminando la clase, pero no sé si se los envié ya o lo tienen. Muy bien, este coeficiente CO2 es un coeficiente de rendimiento de la potencia entregada a la barra de tiro del tractor. Este es CO1 de la potencia entregada a la toma de fuerza del tractor y este es un coeficiente de la potencia entregada a la barra de tiro del tractor. Este coeficiente se hace con relación a la potencia al volante del motor y el CO2 se hace con relación a la potencia entregada a la toma de fuerza del tractor. Viene un diagrama de bloques en ese artículo en donde se tienen esos valores. Muy bien, esta es la ecuación. Tienen aquí la descripción de cada uno de cada una de las variables que acabamos de comentar. Por ejemplo, aquí CO2, decíamos que era el coeficiente de rendimiento de la potencia entregada a la barra de tiro del tractor. El último comentario que hicimos fue con referencia a la potencia, a la toma de fuerza del tractor, de la potencia entregada a la toma de fuerza del tractor. Muy bien, esta es la ecuación y enseguida pues deben de tomar el tractor que tengan por ahí en su comunidad. Aquí se tomó este tractor, un tractor New Holland TB 110. Este tractor es el que tenemos ahí en el DIMA, que ustedes es muy probable que lo manejaron en una de las primeras prácticas de manejo que sí tuvimos, me parece, con este grupo. Muy bien, entonces la potencia de ese tractor al volante del motor es de 98 caballos de fuerza, denotado aquí como HP, y transformados a kilowatts son 73.1 kilowatts. Estas son las medidas internacionales del Sistema Internacional de Medidas y por eso hay una transformación a kilowatts. También se reporta en las fichas técnicas. Y después se tiene el valor de la potencia ya calculada, la potencia requerida por el arado a la barra de tiro del tractor, quedamos que era 15.14 kilowatts. Y después tomamos en cuenta el artículo de la SAE para tener los coeficientes. ¿Qué coeficientes? El CO1, que en este caso fue de 0.83, y el CO2 es 0.72. Se tienen todos los valores entonces para utilizar esta ecuación y por ello enseguida ponemos nuevamente la ecuación aquí. Se repite, aquí está la potencia que queremos
calcular aquí la potencia que ya se nos está dando, la potencia al volante del motor y los valores de los coeficientes que ya los obtuvimos. De manera que sustituyendo los datos aquí, este 73 que tenemos aquí lo pasamos, aquí está, el 0.83 CO1 aquí, CO2 aquí 0.72. Realizando la operación, el resultado es de 0.43.68 kilowatts. Bien, este es el valor de la potencia entregada a la barra de tiro del tractor. Y después se hace la comparación con la potencia requerida a la toma, a la barra de tiro del tractor, esta de 15.14. Bien, entonces la comparación pues claramente nos hace ver que es menor la requerida que la entregada y por lo tanto no hay problema para traccionar ese arado desde el punto de vista de la potencia del tractor. Muy bien, esto es lo que tenemos aquí y si consideramos también el número de cuerpos para calcular la potencia, pues no hay ningún problema, está por debajo de 43 kilowatts la potencia requerida por el arado. Es un tractor entonces que incluso está muy sobrado para ese arado. Muy bien, ahora sí, si ustedes tienen alguna pregunta en relación con este cálculo, la pueden hacer. Si no, nos vamos con el caso 2 y después del caso 2 ya pueden plantear las preguntas. Bien, en relación con el caso 2, dice nuevamente hay que calcular la potencia requerida sería requerida la barra de tiro del tractor, esa ya la calculamos y la tenemos ahí y después hay que compararla con la potencia entregada a la barra de tiro del tractor, así con el mismo procedimiento que hicimos, solamente que ahora es otro tractor. Muy bien, esta ecuación ya la comentamos, está la descripción de cada una de las variables y lo que difiere con el ejemplo anterior ahora es esta potencia. Ahora se trata de un tractor John Deere 5303. Este tractor se caracteriza por tener una potencia al volante del motor de 60 HP que convertida a kilowatts son 44.76. Y siguen siendo los mismos coeficientes que ya habíamos determinado para de rendimiento de la potencia del volante del motor a la toma de fuerza y a la barra de tiro. A la toma de fuerza 0.83, a la barra de tiro 0.72. De manera que se tienen todos los datos, se sustituyen en la ecuación, aquí la potencia de 44, aquí los valores de los coeficientes, se realiza la operación y el resultado es 26.74. De manera que el tractor también puede jalar un arado que demanda una potencia de 15.14 kilowatts y que si se incrementa a 4 cuerpos, también puede traccionar al arado sin problema. Pero ahora se trata de un tractor de menor potencia que consume menos combustible y que la potencia entregada se acerca un poco más a la potencia demandada por el arado. Esto significa que sería un mejor sistema para traccionar ese arado. El otro tractor hay que incrementar el número de cuerpos o bien el tamaño del arado para que sea un sistema o un conjunto tractor arado, pues que eficiente en cuanto a que no consuma también mucho combustible. Muy bien, esta es la forma como se hace la comparación de la potencia demandada con la potencia entregada a la barra de tiro del tractor. Y después un comentario que tienen aquí de tipo general, así como hicimos el ejemplo de los cálculos para la fuerza requerida y la fuerza entregada, la potencia y sería la fuerza de reacción del suelo, más bien la fuerza requerida por el arado y la fuerza de reacción del suelo, eso se comparó, y después la potencia demandada a la barra de tiro y la potencia entregada a la barra de tiro del tractor. Esas comparaciones es porque ya teníamos los agregados y ya estaba ahí el conjunto del arado y del tractor.
pero para hacer un acoplamiento adecuado en donde las potencias sean similares, siempre debe de estar unos 2 o 3 kilowatts por arriba la potencia entregada a la barra de tiro del tractor que la potencia demandada por la carga que se está aplicando a la barra de tiro del tractor. Y la carga más pesada es la carga aplicada por un arado de discos o de vertedera. Pero todavía la carga más fuerte es la requerida por un arado de subsuelo, que se aplica poco en México, pero que sí, hay algunos casos, varios casos en los cuales se está aplicando ese arado. Ahí el cálculo del conjunto sería para un arado de subsuelo, que demanda más potencia y en función de eso se compra el tractor. Las demás actividades ya son actividades, vamos a decir, más livianas, en donde la potencia ya del tractor, pues hace que se ejecuten esas operaciones agrícolas sin ningún problema. Pero les decía, aquí en el comentario se establece que hay un procedimiento para hacer un acoplamiento energético y que se compre el sistema tractor con la carga más pesada adecuado, es decir, en donde el tractor se compra con una potencia adecuada para la carga mayor aplicada a la barra de tiro, que no esté muy sobrado el tractor, unos 2 kilowatts o 3 por arriba de la potencia requerida para que el consumo de combustible sea un consumo también acorde con ese sistema. Y por ello hay procedimientos. Un procedimiento muy utilizado es el procedimiento de SOS. Esto que estoy sombreando aquí, es un investigador en diseño y operación de maquinaria y equipo agrícola, en donde establece un procedimiento para hacer un acoplamiento adecuado. Ese procedimiento lo vamos a ver en el tema, en la unidad de competencia 5, pero además lo van a ver también en otras materias que van a llevar más adelante, en donde sí van a hacer un acoplamiento adecuado, de acuerdo con el procedimiento de SOS, que tome en cuenta las pruebas de Nebraska en USA, y se pueden utilizar las normas. Las normas de la OSD son normas europeas. Bien, en donde se dan ya los datos esos que estuvimos utilizando de la potencia del tractor, se dan los coeficientes de rendimiento y se puede tener la potencia entregada a la barra de tiro del tractor. También el procedimiento dice que hay que medir, fíjense bien, la potencia al volante del motor y medir, o sea, no estimar, medir la potencia entregada a la toma de fuerza del tractor. Y ya en el caso de la barra de tiro, también en campo hay que hacer la medición de la fuerza requerida por esa carga que estamos aplicando a la barra de tiro del tractor. Bien, entonces mediciones, ese es el procedimiento de SOS. Y que se basa pues en estos laboratorios de prueba y evaluación de maquinaria agrícola de Estados Unidos y de la Unión Europea, la OSD. Bien, eso es lo que se establece aquí en este comentario de tipo general. El ejemplo que vimos de esos cálculos fue porque ya teníamos los tractores ahí, ya teníamos los implementos, no tuvimos un arado de subsuelo, era un arado de discos, ni un arado de vertedera, era el arado de discos. Muy bien, ahora sí pueden comentar o plantear sus dudas o las preguntas que gusten. Profesor, yo tengo dudas solamente ya en los últimos comentarios de los casos, a partir de donde dice de los 4 cuerpos. Comentario, la potencia es suficiente para jalar la carga aplicada por el arado de 4 cuerpos. Ese cálculo no lo hicimos aquí, pero si ustedes hacen el cálculo, la potencia va a estar por arriba de 26, por debajo de 26 y por debajo de esta otra que mencionamos, era 44, 43.6, 44. Entonces, disculpen, colegas, hay un celular que estaba ahorita timbrando.
Pero entonces pueden hacer ustedes el cálculo. Eso no lo hicimos aquí porque lo van a hacer ustedes de tarea, me parece. ¿Ya tienen la tarea o todavía no la tienen? ¿Cuál, profesor? Miren, fíjense bien, aquí calculamos la potencia requerida por el arado, así nada más con el incremento en la velocidad, ¿recuerdan? Pero ya para 4 cuerpos, quedamos que era mayor la potencia requerida, va a ser mayor. Fíjense bien lo que hicimos acá, desde acá. Empezamos con el ejemplo y después nosotros, pues quedamos que, así sin incrementar la velocidad, es 7.5 la fuerza requerida por el arado, ¿está bien? Y después nosotros, déjenme ver, 6 kilómetros por hora. Bien, aquí se tomó en cuenta la resistencia a la rodadura y vamos a ver dónde está el incremento en la velocidad. Aquí está, por incremento en la velocidad 6.5, el resultado fue 8. Bien, entonces dejen ver, creo que a ustedes se los di bien en completo. Muy bien, ya por el incremento en los cuerpos, aquí tomamos 8.38, que es esto por el incremento en la velocidad. ¿Está bien? Hasta ahorita vamos bien, 8.38 con incremento en la velocidad. Y después incrementamos el número de cuerpos, 11.18. ¿Está bien? Hicimos la comparación y quedamos que no hay ningún problema con la fuerza de reacción del suelo. Aquí fue con la fuerza de reacción del suelo. Pero después vemos la potencia demandada por el arado. Ahora, fíjense bien, no se tomó en cuenta los 4 cuerpos. Si se hubieran tomado en cuenta la fuerza requerida al incrementar el tamaño del arado, en lugar de ser 8.38, sería 11 punto y fracción. ¿De acuerdo con eso? Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que nada más tomamos en cuenta el incremento en la velocidad para hacer la comparación de la potencia demandada por el arado a la barra de tiro del tractor con la potencia entregada. Bien, ¿está bien? Muy bien, hasta ahí vamos. Ahora sí, nuevamente se repite el cálculo de la potencia requerida y después calculamos la potencia entregada. Aquí fue de 43 y si se compara con 15, bueno, pues el tractor jala sin problema el arado. Si hubiese sido 11 la fuerza, habría que calcular la potencia aquí y le saldría como en algunos 16 o 18. Bueno, pongan una alta, 20, 21 kilowatts. Comparado con 43, no hay ningún problema. Pero no hicimos esa comparación ya con el incremento en el tamaño, ni tampoco en el segundo caso. En el segundo caso se tuvo el valor en donde nada más se incrementó la velocidad, pero no el número de cuerpos. Si ustedes lo hubieran incrementado, pongan 20, 21, 22 comparado con 26, lo jala sin problema. Y por eso aquí dice comentario, la potencia es suficiente para jalar la carga aplicada por el arado de 4 cuerpos cortantes e incremento en la velocidad. Esto ustedes lo deben de comprobar. Decir, ¿tendrá razón el profe? Sí o no, porque no hizo el cálculo para eso. Lo hizo para el incremento de la velocidad nada más. ¿En dónde sí se los estoy planteando? En la tarea. Ahí sí les estoy planteando. Y con esto es probable que se resuelva la duda que planteó, colega. ¿Quién fue el que planteó la duda? Yo, profesor. Gracias. Ahora sí, dígame, ¿está respondido su pregunta? Sí, sí, más o menos, nada más me hace falta checar arriba un poco los cálculos, pero ya ahorita lo reviso en el Word. Supongo que ese ya lo tenemos nosotros, ¿no? Es de los que nosotros ya tenemos. Sí, ya lo tienen. Y fíjese bien, aquí, por ejemplo, yo les dejé sin calcular para 4 cuerpos y se los di de tarea, pero hay un ejemplo y me equivoqué en mandar los PDFs en donde sí se tiene la comparación con el de 4 cuerpos. Yo espero que ustedes no tengan esa solución, porque si la tienen, pues no les cuesta ya nada hacer la tarea. Pero aquí no está el comentario, pero no está hecho el cálculo. Esa es la duda que tenía usted. ¿Cómo estamos comparando con 4 cuerpos si no tomamos en cuenta la fuerza con el incremento en la velocidad y en el tamaño
y en los 4 cuerpos o el tamaño del arado. Nada más tomamos en cuenta la potencia calculada así con el incremento en la velocidad, 15.14. Muy bien, esa era la duda, colega, y ojalá haga los cálculos en lo que estamos en clase y ya usted nos dirá algo. ¿Está bien? Sí, profesor. Ándele, pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Recuerden, los ejemplos es para cuando ya contamos con la maquinaria, para cuando queremos seleccionar maquinaria y equipo agrícola para un predio en particular o para una zona en particular, hay que utilizar el procedimiento de SOS para hacer el acoplamiento energético. Bien, ese lo vemos más adelante. Después de esto, si tienen algún comentario o pregunta, los demás, aparte del colega que ya hizo su pregunta. Profe, Sí, parece que, bueno, no recuerdo bien, en la tarea no nos dio datos del tractor, utilizamos los mismos que utilizó usted, los sí, del New Holland. pueden utilizar esos datos, el de New Holland y el de la Yonde, para que tengan dos casos y vean si en los dos casos no hay problema con la tracción, con el desplazamiento del sistema tractor arado. Tomen los mismos datos. Aquellos que quieran tomar otros datos diferentes, los pueden tomar también, pero de momento yo les puedo decir, tomen los mismos datos. Y si hay alguno de ustedes, yo aquí en mi casa tengo un tractor, mi papá tiene un tractor o mi tío tiene un tractor que sé que es de una potencia de media de 77 caballos de fuerza o un tractor de 95 caballos de fuerza, pues con esos datos hagan los cálculos. Ya con ese tractor que tengan ahí van a internet y ven la ficha técnica de las potencias. ¿Está bien? Es decir, tienen el modelo, por ejemplo, de un Massey Ferguson que no lo utilizamos aquí. Pues vayan a internet, buscan la ficha técnica y ya tienen la potencia entregada al volante del motor, muy probablemente también a la toma de fuerza del tractor, pero de todos modos hacen los cálculos con el procedimiento que tenemos aquí. Debe de andar muy similar la potencia reportada por el fabricante a la toma de fuerza del tractor que la que calculan con los coeficientes que tenemos aquí o con el coeficiente de 0.83. Bien, pueden variar ustedes de acuerdo con lo que tengan ahí, pues es recomendable que si tienen un tractor por ahí cerca del vecino, que de un vecino porque ustedes no tienen, pues hagan los cálculos para ese modelo de ese tractor o esa marca y ese modelo. Bien, colega, el último que me preguntó, ¿está bien? Sí, profe, sí está bien. Muy bien, quiero que me dé su nombre usted y que me dé el nombre del colega que tenía la duda anteriormente. Voy a anotar sus nombres, es muy importante porque me hacen comentar un poco más. Muy bien, su nombre, colega. Mi nombre es Rodrigo Rodrigo, muy bien, Rodrigo, gracias. de la Está Rosa. bien. Y el otro colega, el que preguntó sobre los 4 cuerpos. Soy Topilsin, profesor. Ah, Topilsin, muy bien, Topilsin, siempre participando. Muy bien, entonces, ya no hay más preguntas. Pasamos a otro pequeño tema. Si no hay preguntas, pasamos a otro pequeño tema. Voy a tardar 1 o 2 minutos, no se me desesperen.
¿Están viendo el PDF, colegas? Sí, profesor. Bien, Reme, le pregunto, ¿este pequeño tema no se los envié en PDF? No, profe, todavía no lo envía. Bien, terminando la clase se los voy a enviar. Y vamos a empezar entonces con continuar la clase. El pequeño tema que tenemos aquí es corte del suelo por una hoja ancha cortante tipo bulldozer. Y el diagrama de cuerpo libre que se tiene aquí está mostrando la sección transversal de esa hoja ancha cortante tipo bulldozer a medida que avanza a través del suelo. Aquí se tiene la hoja ancha cortante tipo bulldozer. Esta es la sección transversal de la hoja ancha cortante tipo bulldozer. Aquí se tiene la superficie del suelo. Aquí se tiene la superficie del suelo enfrente de la hoja ancha cortante tipo bulldozer. Y aquí se tiene el plano de falla suelo sobre suelo. Esta línea que vemos aquí es el plano de falla suelo sobre suelo. Y aquí se tiene la dirección de avance de la hoja ancha cortante tipo bulldozer. Esta hoja ancha cortante tipo bulldozer se inclina en un ángulo alfa con respecto a la superficie del suelo. Aquí se tiene el ángulo alfa. Y se caracteriza porque tiene un ancho de trabajo dado por este punto que tenemos aquí. Y el ancho de trabajo es W. Bien, entonces está hacia nosotros el ancho de trabajo. Y también se caracteriza por una profundidad de trabajo. Bien, entonces aquí se tiene la profundidad de trabajo y está denotada como H. Estas son las características de esta hoja ancha cortante tipo bulldozer. Y el plano de falla se caracteriza porque se inclina en un ángulo beta con respecto a la superficie del suelo. Bien, después de esto, las fuerzas que se producen a medida que la herramienta en forma de hoja ancha cortante tipo bulldozer avanza a través del suelo son las siguientes. Una fuerza horizontal en el sentido que lo indica la flecha. Esta fuerza horizontal está denotada por H. Y es una fuerza que se aplica a la herramienta por la fuente tractiva. En este caso es un bulldozer. Aplica esa fuerza horizontal ahí a la herramienta para desplazarla a través del suelo. Otra fuerza que se produce es una fuerza vertical. Aquí denotada por esta flecha y en el sentido que lo indica la misma. El símbolo de la fuerza vertical es V. Esta fuerza se aplica para mantener la profundidad de trabajo constante. Por eso se aplica por el bulldozer a la hoja ancha cortante. Otra fuerza que se produce es una fuerza vertical, así como lo indica esta flecha, en el sentido de la misma flecha, en este sentido. Esta fuerza vertical está denotada por W y es producida por el peso de la hoja ancha cortante tipo bulldozer. Bien, aquí se tiene la superficie de contacto suelo-metal. La interfase suelo-metal, aquí se tiene la superficie de trabajo de la placa metálica de la hoja ancha cortante tipo bulldozer. Sobre esta superficie de contacto suelo-metal se producen las siguientes fuerzas. Una fuerza P total de reacción del suelo aplicada aquí en el sentido que lo indica la flecha sobre la superficie de contacto suelo-metal. Esta fuerza total de reacción del suelo denotada como P se inclina en un ángulo delta con respecto a la normal, a la superficie de contacto suelo-metal. Bien, entonces, este ángulo delta nosotros lo podemos determinar con el ángulo de adhesión
entre el suelo y una superficie metálica. Bien, se tienen los instrumentos para determinar este ángulo y es un ángulo de inclinación de la fuerza P con respecto a la normal. Otra fuerza que se produce es una fuerza de adhesión aquí sobre la superficie de contacto suelo-metal, denotada así con esta flecha y en el sentido que lo indica la flecha. El símbolo denotado para esta fuerza es, o utilizado para esta fuerza es, sea fuerza de adhesión. Es la resultante, esta fuerza que tenemos aquí es la resultante de todas las fuerzas que se producen en la superficie de contacto suelo-metal. Bien, son las fuerzas que se producen aquí en esta superficie de trabajo. Y después, sobre la superficie del suelo acá, en la parte frontal de la herramienta se produce una presión de sobrecarga. Esta presión de sobrecarga está denotada por las flechas así verticales que tenemos aquí, en el sentido que lo indican las flechas, y el símbolo utilizado es Q, una presión de sobrecarga distribuida de manera uniforme sobre la superficie frontal del suelo que se está roturando. Y aquí, en la superficie de falla, suelo sobre suelo, que ya quedamos que se inclina en un ángulo beta con respecto a la superficie del suelo, se producen las siguientes fuerzas. Una fuerza de cohesión, así en el sentido que lo indica la flecha y denotada por C. Es esa fuerza de cohesión que ya mencionamos tanto en la caja de corte directo como en los círculos de Moore. Y aquí es la resultante de todas las fuerzas que se producen aquí en toda la superficie de falla. Otra fuerza que se produce es una fuerza normal, así una fuerza normal a la superficie de falla, suelo sobre suelo, bien sobre esa superficie y denotada por el símbolo Fn. Otra fuerza es una fuerza cortante, en el sentido que lo indica la flecha aquí, en una fuerza cortante. Y esta fuerza cortante es la resultante de todas las fuerzas cortantes que se producen aquí en la superficie de falla y está denotada por Fc. La fuerza normal y la fuerza cortante son las componentes de la resultante de reacción del suelo aquí actuando sobre la superficie de falla, suelo sobre suelo, y denotada por el símbolo R. Esta fuerza de reacción del suelo se inclina en un ángulo phi con respecto a la normal, a la superficie de falla, suelo sobre suelo. Este ángulo está denotado así como phi y es el ángulo de fricción entre partículas de suelo. Ese ángulo que ya determinamos mediante la envolvente de los círculos de Moore. Y también cuando vimos la caja de corte directo en las curvas, esfuerzo de corte, esfuerzo normal, bien, entonces podemos tener este ángulo. Y este ángulo también lo podemos medir, el ángulo delta. El ángulo alfa, pues ese se determina por la inclinación directa ahí de la herramienta con respecto a la horizontal. Y el ángulo beta se calcula. Bien, este es el diagrama de cuerpo libre de una hoja ancha cortante tipo bulldozer, mostrando sus dimensiones y también las fuerzas que se producen cuando ésta avanza a través de la superficie del suelo. Nos interesa calcular esta fuerza total de reacción del suelo, la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Bien, hay ecuaciones para hacer esta determinación, pero se pueden medir también. Bien, entonces, las ecuaciones para calcular estas fuerzas las vemos a continuación. Si tienen alguna pregunta en relación con lo que hemos comentado, la pueden hacer. Si no, seguimos. Bien, todo lo que comentamos de los símbolos lo tienen aquí. Se les va a olvidar lo que les platiqué, pero recurren a su PDF, le dan una leída, no les quedó 2, 3 leídas y ahí más o menos. En la cuarta leída ya se les quedó, colegas. Después decíamos que nos interesa determinar el valor de la fuerza P, de la fuerza total de reacción del suelo sobre la superficie de contacto.
suelo metal, de la fuerza horizontal H aplicada por el bulldozer ahí sobre la hoja ancha cortante tipo bulldozer y de la fuerza vertical también aplicada por el bulldozer. Bien, esta es la ecuación que se utiliza para calcular la fuerza P, la fuerza total de reacción del suelo. De este lado de la igualdad se tiene la fuerza P, que la vamos a tener en kilonewtons. Y del lado derecho de la igualdad se tiene el producto de la sumatoria de estos términos aquí entre paréntesis por el ancho de la hoja ancha cortante tipo bulldozer, denotado aquí como W. En este término que tenemos dentro de este paréntesis se tiene aquí gamma, y gamma es el peso específico del suelo, y el peso específico del suelo está relacionado con la densidad aparente. Deben de multiplicar ustedes la densidad aparente por la aceleración de la gravedad y les queda newtons, y enseguida deben de multiplicar o deben de transformar a kilonewtons, multiplicar por un kilonewton que tiene 1000 newtons, y tienen el peso específico dado en kilonewtons por metro cúbico. Aquí gamma, eso es el peso específico. H es la profundidad de trabajo de la hoja ancha cortante tipo bulldozer, y Kp es un coeficiente de presión de tierra. Este coeficiente de presión de tierra se asocia al peso específico del suelo y se calcula con esta ecuación que tenemos aquí. Enseguida vemos la ecuación. Y después, en este término, en el segundo término que tenemos entre paréntesis, se tiene aquí C, son las fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión entre partículas de suelo, que ya quedamos que las podemos determinar. H es la profundidad y Kc es un coeficiente de presión de tierra asociado a las fuerzas de cohesión. Este coeficiente de presión de tierra, Kc, se determina con esta ecuación que tenemos aquí. Si se fijan, las ecuaciones toman en cuenta los ángulos que ya habíamos comentado. Bien, entonces, después, en este término, aquí son las fuerzas de adhesión del suelo sobre la superficie metálica, esa fuerza que ya comentamos ahí en el diagrama de cuerpo libre. H es la profundidad y Kca es un coeficiente de presión de tierra asociado a las fuerzas de adhesión. Este coeficiente de presión de tierra se obtiene con esta ecuación que tenemos aquí. En este término, Q es la presión de sobrecarga, esa que ya habíamos comentado. Esta presión de sobrecarga se obtiene así, nada más tomando en cuenta el volumen del suelo que está enfrente de la herramienta y que se acumula sobre la superficie del suelo, por ese volumen por la masa. Ya tenemos la masa, el volumen, la densidad. Después, por la aceleración de la gravedad, transformamos a kilonewtons y tenemos una presión así, kilonewtons por metro cuadrado. Muy bien, este es el valor de Q. H es la profundidad de la herramienta, así, esa herramienta de hoja ancha cortante tipo bulldozer. KQ es un coeficiente de presión de tierra asociado a la presión de sobrecarga que ya hemos comentado y que se calcula con esta ecuación. Aquí es 2 veces el valor de la fuerza del coeficiente de presión de tierra, Kp, que ya habíamos comentado. Y finalmente W, que es el ancho de trabajo de la herramienta en forma de hoja ancha cortante tipo bulldozer. Bien, esta ecuación para calcular el valor de P es una ecuación muy poderosa, colegas. Hay todo un procedimiento para generar cada uno de los términos y se le conoce como la ecuación de la mecánica de suelos. Así, pero nosotros aquí es la ecuación que nos ayuda a calcular el valor de la fuerza total de reacción del suelo P. Y después, para calcular la fuerza o estimar la fuerza H, la fuerza horizontal, ahí es una fuerza aplicada por el bulldozer sobre la hoja ancha cortante tipo bulldozer. Esta es la ecuación del lado izquierdo de la igualdad. H del lado derecho, la sumatoria de las componentes
horizontales de las fuerzas de presión, o bien sería de la fuerza total de reacción del suelo y de la fuerza de adhesión en la superficie de contacto suelo sobre suelo. Bien, entonces, componente horizontal de P, de la fuerza total de reacción del suelo, y esta componente horizontal está dada por el producto del valor de la fuerza P y el seno de la sumatoria de estos dos ángulos, del ángulo de inclinación de la hoja ancha cortante tipo bulldozer con respecto a la superficie del suelo y del ángulo de inclinación de la fuerza P con respecto a la normal de sobre la superficie de contacto suelo-metal. Y aquí sería la componente horizontal de las fuerzas de adhesión. Bien, esta componente dado por la fuerza de adhesión CA cotangente de alfa. Y ese producto se multiplica por H y W. H, profundidad de la herramienta. W es el peso de la herramienta, el ancho de la herramienta, y aquí la profundidad de la herramienta. Bien, después pasamos a esta ecuación para calcular la fuerza vertical dada por V. Del lado izquierdo, esa fuerza V. Del lado derecho, las componentes horizontales de las componentes verticales de las fuerzas que se producen de la fuerza P, de la fuerza CA y de la fuerza W, dada por el peso de la herramienta. Aquí, la componente horizontal de la fuerza total de reacción del suelo que incide ahí sobre la superficie de contacto suelo-metal, dada por el producto de P y el coseno de la sumatoria de los ángulos alfa y delta. Y después aquí se tiene la componente de las fuerzas de adhesión, dada nada más así como el producto de las fuerzas de adhesión por el ancho, por la profundidad y el ancho de la hoja ancha cortante tipo bulldozer. Y finalmente la sumatoria de la fuerza vertical producida por el peso de la herramienta o en forma de hoja ancha cortante tipo bulldozer. Bien, entonces tenemos las ecuaciones para calcular las fuerzas que nos interesan, que ya habíamos comentado. Y después para los coeficientes de presión de tierra es sencillo, nada más se toman en cuenta los ángulos que ya habíamos comentado, 4 ángulos, alfa, beta, phi y delta que tenemos aquí. Bien, aquí el coeficiente de presión de tierra, Kp, asociado al peso específico, se determina con este cociente. En el numerador, el producto de la sumatoria de las cotangentes del ángulo alfa y el ángulo beta por el seno de los ángulos de la sumatoria del ángulo beta y el ángulo phi. Recuerden, el ángulo beta, ángulo de inclinación del plano de falla con respecto a la superficie del suelo o bien a la horizontal. Y el ángulo phi es el ángulo de fricción entre partículas de suelo. En el denominador, 2 veces el seno de la sumatoria de los 4 ángulos que ya habíamos comentado. Y para el coeficiente de presión de tierra Kc asociado a las fuerzas de cohesión, este es el cociente que vamos a utilizar. Para el coeficiente de presión de tierra asociado a las fuerzas de adhesión del suelo, este es el coeficiente que vamos a utilizar. Y para Kq, un coeficiente de presión de tierra asociado a la presión de sobrecarga, nada más multiplicamos 2, o bien se calcula con 2 veces el valor de Kp que ya hemos calculado acá. Después, ¿qué nos interesa también? Bien, tener el ángulo de inclinación del plano de falla con respecto a la superficie del suelo, el ángulo beta. Y esta es la ecuación. La cotangente de beta es igual a este cociente. Acá la raíz de la diferencia de estos términos que tenemos aquí, raíz cuadrada. Y en el denominador se tiene el seno de la sumatoria de estos 3 ángulos. Son 4 los que estamos manejando, recuerden, como uno lo estamos calculando aquí, de la sumatoria de los tres ángulos. Y finalmente aquí se les pone que gamma es el peso específico del suelo.
Una pregunta para ustedes. ¿Cómo obtienen el ángulo beta? Ahí es cotangente de beta, pero lo que queremos es este ángulo beta. ¿Cómo lo determinamos? ¿Quién quiere participar? Ah, yo, profe. Sí, su nombre, colega. Anthony. Bueno, no sé si se no, pero bueno, el ángulo beta lo podemos obtener despejándolo, haciéndolo como arco tangente de la ecuación, ¿no? Muy bien, colega. A ver, más fuerte porque no le alcancé a escuchar. Arco, ¿qué dijo? No lo escucho. Ah, ya, que podemos hacerlo como cotangente a la -1 o arco tangente. Sí, es así. No lo escucho muy bien. Acérquese más al micrófono, pero me está diciendo que es arco cotangente de beta. Es así. Nada más aquí hay que poner a la -1 para que nos diga cotangente inversa. Eso es Sí, arco cotangente. pasa al otro lado como cotangente a la -1. Sí, y es así, colega. Y también puede utilizar las tangentes, nada más que las tangentes serían acá. O bien aquí las tangentes y después pasar a la cotangente, lo mejor es directamente tangente inversa de cotangente inversa de beta y así obtiene el ángulo beta. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Para todos, preguntas en relación con este pequeño tema. No vamos a ver un ejemplo. El ejemplo lo tenemos en la unidad 4, en la unidad de competencia número 4, no en la 5 como hemos venido comentando, es en la unidad 4. Y además, otro relacionado con la definición de dinámica de suelos. Un ejemplo completo ahí también para una herramienta de aquel tipo. Aquí lo dejamos así. Nada más, si tienen alguna pregunta o comentario, adelante. No, entonces seguimos con otra, ya no es un pequeño tema, va a ser una unidad de competencia. Con esto, colegas, terminamos la unidad de competencia número 1. Ahora seguimos con la número 2. Tampoco van a tener el PDF, pero se los voy a enviar terminando aquí la clase. Si no hay preguntas, no hay dudas, entonces pongo el PDF de la unidad de competencia número 2. ¿Lo están viendo? ¿Ven el PDF, colegas? Sí, profesor. Muy bien, está bien. Antes de seguir adelante, quiero ver todos los que están presentes porque
Les voy a hacer una pregunta para algunos de ustedes. Déjenme ver quién se está durmiendo, colegas, porque va a ser alguien de los que se están durmiendo. Y vamos a ir con Miguel. Miguel Cruz, ¿dónde está Miguel? Sí, digo, maestro. Está bien, Miguel, ya está ahí nada más, ya nada más a otro por ahí les voy a preguntar. Que sea un colega le voy a preguntar por ahí. Muy bien, Cruz Ángel Leonel. Se encuentra por ahí Cruz Ángel Leonel. Sí, profe. Muy bien, están todos. Creo que no hay problema. Normalmente las colegas son cumplidas. Ya lo dejamos hasta ahí. Vamos entonces a continuar. ¿Están viendo el PDF? Sí, profesor. Muy bien, entonces si lo están viendo, vamos a continuar con la clase. Disculpe, profesor, ¿las tareas se las vamos a seguir enviando a Remedios? Sí, miren, es una fatiga para la colega, para Reme, pero si ella ahorita aquí nos dice que nos puede hacer el favor de seguir compilando las tareas, enviándomelas y que yo les mande los PDFs, sí, continuamos de esa manera. Déjenme afinar bien todavía. Voy a poner yo tareas y PDFs en Teams y ustedes también van a hacer lo mismo ya cuando tengan la tarea resuelta la ponen en Teams, no para esta que ya tiene, para otra. Cuando yo les diga que hagamos eso, lo vamos a hacer. Y si vemos que todo se corresponde, que lo que me entregó la jefa de grupo con lo que yo vi en Teams, ya podemos cambiar a Teams. Ahorita de momento tengo temor que alguno de ustedes por una equivocación borre los PDFs o borre algunas tareas y que sí tengamos problemas. Por eso, a ver qué nos dice ahorita Reme. Colega, ¿cómo ven? ¿Nos sigue haciendo ese favor? Sí, profe, está bien. Sí, es mucho trabajo para usted, pero de momento le encargamos, hay de favor, y para todos ya están enterados, va a ser con la jefa de grupo la compilación y la entrega de PDFs de mí hacia ustedes. Aclarado esto, pues si no hay alguna otra pregunta, vamos a empezar con esta unidad de competencia. Muy bien, la unidad de competencia son propiedades físicas de los suelos y su aplicación en agronomía e ingeniería agrícola. Se plantean 7 pequeños temas aquí, el primero es relaciones volumétricas y gravimétricas en los suelos, y así nos vamos hasta llegar a la temperatura del suelo y flujo de calor. Bien, pues vamos a empezar con el primero, relaciones volumétricas y gravimétricas de los suelos. Bien, empezamos así. Muy bien, en relación con este pequeño tema, aquí se tiene un diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre se está mostrando cómo se puede obtener un volumen unitario de suelo de una parcela en particular. Y después aquí el cubito unitario de ese volumen de suelo, y acá se tienen los componentes desde el punto de vista de la física, de la mecánica y dinámica de suelos, los componentes más importantes que se utilizan en algunas ecuaciones. Muy bien, entonces aquí se tiene la parcela, se hace una excavación y se obtiene un volumen unitario de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro.
o bien de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ese es el volumen unitario que tenemos aquí. Y si se observan los componentes principales de ese volumen unitario, son partículas sólidas aquí denotadas así por el color café oscuro. Bien, partículas de suelo y también por capas de agua. Bien, entonces agua que tenemos ahí en los poros del suelo y además rodeando a las partículas. No se muestra rodeando totalmente a la partícula, pero se tiene agua también como componente. Y otro componente en la misma porosidad es el aire. 3 componentes: partículas de suelo, agua y aire. Eso es lo que tenemos ahí en ese volumen unitario. Y después es práctica común decir, separemos totalmente cada uno de los volúmenes de cada uno de los componentes: el volumen de aire, el volumen de agua y el volumen de sólidos. Eso es lo que se tiene en este diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces, volumen de sólidos, volumen de agua y volumen de aire, de cada uno de los 3 componentes que ya comentamos. Y después, estos volúmenes y las masas de cada uno de los volúmenes, es común hacer una representación en un sistema o en un diagrama de líneas trifásico, como este que se está mostrando aquí. Este es un diagrama de líneas trifásico que muestra los componentes principales de ese volumen unitario de suelo y que se asocia con los volúmenes del lado izquierdo y las masas aquí del lado derecho de cada uno de los 3 componentes. Aquí se tiene el componente de sólidos, aquí el componente de agua y aquí el componente de aire. Del lado izquierdo de los componentes se tiene para cada uno de ellos el volumen. Esto sería el volumen de sólidos, el volumen de los sólidos representado así como lo tenemos aquí por BS. Y enseguida el volumen de agua denotada como BW, el volumen de agua. Y el volumen de aire denotado como VA. La sumatoria del volumen de aire y el volumen de agua es el volumen de vacíos, es decir, la porosidad, denotado aquí como VV. Y después se tiene el volumen total, que puede ser la sumatoria del volumen de vacíos y el volumen de sólidos. Esto nos da el volumen total denotado como VT. O puede ser la sumatoria de los 3 volúmenes, el volumen de aire, el volumen de agua y el volumen de sólidos. Eso también nos da el valor del volumen total. Del lado derecho de este diagrama de líneas trifásico unitario se tienen las masas. Aquí se tiene la masa de sólidos denotada como MS y aquí la masa de agua denotada como MW. Aquí la masa de aire denotada como MA, la masa de aire. Y la masa total es igual a la sumatoria de cada una de las masas, de la masa de aire, de la masa de agua y de la masa de sólidos. En física y mecánica de suelos es práctica común decir que la masa de aire es insignificante y por lo tanto es muy similar o igual a 0 para nosotros. Diferente para otras materias como termodinámica, mecánica de fluidos, en donde sí la masa del aire se toma muy en cuenta y tiene una importancia muy alta. Aquí no, para nosotros es igual a 0 MA, de manera que la masa total MT es igual a la sumatoria de estas 2 masas. Después de esto, con base a este diagrama de líneas trifásico, es común definir cada una de las propiedades físicas básicas. Entre ellas está la densidad de sólidos. Y la densidad de sólidos es el cociente que resulta de dividir la masa de sólidos MS entre el volumen de sólidos. Y así es como se define la densidad de sólidos. Otra densidad
que también se utiliza es la densidad aparente total en húmedo. Y la densidad aparente total en húmedo es el cociente que resulta de dividir la masa total MT entre el volumen total BT. Y si lo queremos, si queremos ya determinar la densidad aparente con base a masa de suelo seco, pues ahora el agua, la masa de agua va a ser igual a 0 porque secamos las muestras. En el horno eléctrico nos quedó nada más la masa de sólidos. Y ahora la densidad aparente de el suelo seco es el cociente, no, fíjense, no digo de sólidos, porque la podemos confundir con la densidad real de partículas o densidad de sólidos, sino masa de sólidos que conserva una estructura, esta masa de sólidos, pero que conserva una estructura que no tiene agua y que sí tenemos aire ahí, pero ya quedamos que es igual a 0 el aire. Esta masa de sólidos dividida entre el volumen total, esa es la densidad aparente con base a masa de suelo seco, pero aquí hay una estructura. Cuando se calcula la densidad real de partículas o densidad de sólidos, esto no conserva una estructura. Son partículas que nosotros molimos, destruimos los agregados y por eso masa de sólidos entre volumen de sólidos para la densidad de sólidos. Esa es la diferencia entre la definición de densidad real de partículas y la densidad aparente con base a masa de suelo seco. Y así como esas propiedades podemos definir otra, por ejemplo, la porosidad total. Y la porosidad total se define como el cociente que resulta de dividir el volumen de vacíos entre el volumen total. Si se multiplica por 100, se tiende en por ciento. O puede ser que también en el numerador se tenga el volumen de aire más el volumen de agua. En el denominador el volumen total y también estamos determinando la porosidad total del suelo. Y hay otras propiedades que vamos a ir definiendo poco a poco, pero que deben de tener en cuenta el diagrama de líneas trifásico unitario que nos ayuda a entender la definición de cada una de las propiedades físicas básicas. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Si no, continuamos. Aquí tienen algunas definiciones de los símbolos que tenemos ahí, de manera que se les va a olvidar, pero después ya en su casa, ahí ahora sí es en su casa, colegas, le van a dar una leída, 2, 3, 4 leídas y ya quedó, ya les quedó bien. Muy bien, empezamos con cada una de las propiedades, a definir cada una de las propiedades. La primera es densidad real de partículas o densidad de sólidos. Esto que tenemos aquí, densidad de sólidos o densidad real de partículas, denotado como ρS. ¿Cómo se define? Así como lo comentamos en el diagrama de líneas trifásico unitario, como el cociente que resulta de dividir la masa de sólidos entre el volumen de sólidos. Aquí, ρS de este lado de la igualdad. Del lado derecho, la igualdad del cociente, numerador, masa de sólidos, denominador, volumen de sólidos. Como la masa está dada en gramos y el volumen en centímetros cúbicos, la densidad está dada en gramos por centímetros cúbicos. Esto que tenemos aquí son las unidades de ρS, densidad real de partículas o densidad de sólidos. Un valor promedio que se toma para algunos cálculos, sobre todo en mecánica de suelos, ρS se toma como 2.65 gramos por centímetro cúbico. Este valor en algunos cálculos de tipo agronómico como la porosidad total, también se utiliza este valor cuando no se tienen valores de suelos en particular, de un suelo en particular. Bien, pero además tenemos también aquí un cuadro en donde se da el valor de ρS de acuerdo con el tipo de suelo. Un tipo de suelo definido por su clase textural. En la primera columna, diferentes tipos de suelo. De acuerdo con la clase textural, en la segunda columna, el valor de ρS en gramos por centímetro cúbico.
Muy bien, entonces aquí lo que estamos viendo es el menor valor. Quiero que me digan cuál es el menor valor aquí para qué tipo de suelo. Uno nada más, no se peleen, colegas. ¿El limoso húmico? El No, no, limoso húmico, ah, bien, entonces tenemos 2.3. ¿Y por qué no mencionó a la turba, colega? Porque ahí sí, tenemos sí, algo. perdón, profesor, sí, era la turba y nada más me quedé viendo hasta ahí. Sí, está muy bien, pero fíjese bien, estuvo bien de todos modos. Aquí tenemos los suelos, estos son suelos. Y la turba es material vegetal descompuesto que no se le considera como suelo, es un sustrato que se puede utilizar para la producción de cultivos. Estuvo bien este 2.3, pero el menor valor de todo lo que tenemos aquí es el de la turba, que se utiliza para la producción de cultivos. Muy bien, ¿cuál es su nombre, colega? Topilsin, profesor. De nuevo, Topilsin. Está bien, Topilsin. Sí, gracias. Muy bien, esos son los valores que tenemos de esta propiedad y después por qué es importante determinar esta propiedad. Porque se utiliza aquí, vean ustedes aquí las viñetas, se utiliza para calcular la porosidad total del suelo. Hay una formulita, no está aquí, pero más adelante la vamos a ver, en donde se toma en cuenta la densidad real de partículas para calcular el valor de eta T, que es la porosidad total del suelo. También es importante porque se utiliza para calcular la velocidad de sedimentación de las partículas sólidas cuando se determina la clase textural del suelo. Y sobre todo esto es para cuando se utiliza el método, hay varios procedimientos, uno de ellos es el método de la pipeta para determinar la clase textural del suelo. Probablemente alguno de ustedes lo utilizó en prepa o bien el método dado por Day o de Boyucos. Cualquiera de esos procedimientos se utilizaron. Pero en el método de la pipeta se está determinando la velocidad de sedimentación de las arcillas, de los limos, de las arenas. Y esta es la ecuación que se utiliza del lado izquierdo de la igualdad. La velocidad de sedimentación de las partículas dada en centímetros por segundo, aquí centímetros por segundo. Del lado derecho de la igualdad, en este cociente aquí entre corchetes, aquí entre paréntesis, g es la aceleración de la gravedad y en esta diferencia que se tiene aquí, ρs, densidad real de partículas dada en gramos por centímetro cúbico, aquí gramos por centímetro cúbico, ρw es la densidad de agua y la densidad del agua dada en gramos también por centímetro cúbico. En el denominador eta, esa que tenemos ahí, eta es la viscosidad del agua o la viscosidad del líquido que se está utilizando para determinar la clase textural del suelo. Muy bien, esta viscosidad dada en gramos por centímetro segundo, así, o bien poisis. En mi tiempo se utilizaba el pois y no el gramo centímetro segundo, y mucho menos el pascal por segundo. En la actualidad se utiliza el pascal por segundo, pero aquí para utilizar esta ecuación es gramos centímetros segundo o simplemente decir poises. Muy bien, y R sería el radio equivalente de las partículas, el radio de las arcillas, el radio de las arenas, el radio equivalente de los limos. Hay una clasificación dada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o por el Sistema Internacional, donde nos dan el diámetro de cada una de esas partículas. De ahí tomamos el diámetro, entre 2 tenemos el radio, y aquí es donde se utiliza ese radio. Muy bien, por eso es importante determinar la densidad real de partículas o densidad de sólidos, porque se utiliza para calcular la porosidad total y la clase textural, la velocidad de sedimentación cuando se determina la clase textural del suelo. Si tienen alguna pregunta en relación con esta propiedad, la pueden hacer. Densidad real de partículas, si no, seguimos adelante, colegas. Muy bien, métodos de obtención. ¿Cómo podemos obtener el valor de la densidad real de partículas? Por el método del pignómetro. Y el método del pignómetro no es más que utilizar un matraz.
El original es un matraz que se afora a 2 litros y el que se utiliza en todos los laboratorios de México, es decir, en las universidades y con excepción de irrigación, ahí se utiliza el de 2 litros y en los distritos de riego y de temporal es un pignómetro, un matraz de 25 mililitros. Y ese es el pignómetro. Hay todo un procedimiento para hacer la determinación que se va a relacionar con lo que vamos a ver en el ejemplo de la determinación de cada una de estas propiedades que vamos a ver más adelante. Aquí, en relación con el método de obtención, lo dejamos así, método del pignómetro. Y después, otra propiedad es la gravedad específica, GS, denotada como GS. Y se define la gravedad específica como el cociente que resulta de dividir la densidad de sólidos ρS expresada en gramos por centímetro cúbico y la densidad de agua denotada como ρW dada en gramos por centímetro cúbico, de manera que el valor de GS es en forma adimensional. Y la norma es que ρW se toma como la unidad, 1.0 gramos por centímetro cúbico, y por lo tanto el valor de GS es igual al de ρS. ¿Por qué hacer este cociente haciendo esa consideración del valor unitario de ρW? Porque en forma dimensional es como se toma en cuenta para algunas ecuaciones que no afecta las unidades que se están planteando por otras variables en esas ecuaciones. Por eso GS así, en forma dimensional y el mismo valor de ρS. ¿Cómo se obtiene el valor de GS? Pues así, determinando este valor y considerando constante el valor de ρW igual a 1.0 gramos por centímetro cúbico. Muy bien, llevamos dos propiedades, 1, ρS, 2, GS. Si tienen alguna pregunta hasta aquí la pueden hacer. Si no, continuamos. Otra propiedad básica es la densidad aparente con base a masa de suelo seco, eso que ya habíamos comentado. Y se denota como ρB y se define así como el cociente que resulta de dividir la masa de sólidos, pero ya quedamos que es la que conserva una estructura entre el volumen total BT que tenemos ahí representado en el diagrama de líneas trifásico. Y si BT es igual a la sumatoria de estos tres volúmenes, el cociente también se toma así. Masa de sólidos entre la sumatoria de los tres volúmenes. Masa en gramos y volumen en centímetros cúbicos. Por eso, gramos por centímetro cúbico. Aquí, en la definición que está redactada, se dice que la masa de sólidos se seca al horno eléctrico a 105, 110 grados centígrados por un periodo de 24 horas o bien hasta obtener peso constante. Muy bien, esto de 24 horas es porque en ese tiempo para todo tipo de suelos el más difícil es el suelo arcilloso, pero ya a las 24 horas se tiene una masa constante. Es decir, que todo el agua que hay entre partículas ya se retiró y que tenemos ahí nada más las partículas sólidas secas, pero que conservan una estructura. Muy bien, esa es la definición de la densidad aparente con base a masa de suelo seco. Y el Colegio de Postgraduados de aquí de México pues ha hecho trabajos muy importantes a nivel nacional donde a partir de un volumen muy importante de datos, tiene datos promedio para diferentes tipos de suelo, de la densidad aparente con base a masa de suelo seco. Bien, aquí en este cuadro se da la clase de suelo o el tipo de suelo de acuerdo con la clase textural y se dan nada más 3 clases texturales, arcillosa hasta arenosa, pasando por el franco.
Y en la siguiente columna el valor de ρB en gramos por centímetro cúbico. Aquí para un suelo arcilloso puede variar de 1 a 1.25. Eso depende de el manejo que se le esté dando. Si siempre la densidad que vamos y determinamos en este suelo en cualquier momento cae dentro de este rango, decimos que no hay problemas de compactación. Pero conforme nos acercamos a este valor de 1.25, el problema se está ya presentando de compactación de ese suelo. Y por arriba de 1.25 tenemos compactación del suelo y puede llegar hasta 1.6 o 2.0. Y el suelo tiene problemas serios de compactación. Por eso estos valores para cada tipo de suelo. Siempre el valor de ρB cuando vamos a determinarla debe de caer entre estos valores. Entre más nos acercamos al máximo, hay problemas de compactación, así para cada tipo de suelo. Esta es la interpretación de esos datos que ya alguna otra institución como el Colegio de Postgraduados en México hizo trabajos muy importantes y nos da esos valores. Bien, esta es la definición, son los valores de la densidad aparente, así como lo vimos para la densidad real de partículas, también aquí. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. O continuamos. ¿Por qué es importante determinar la densidad aparente con base a masa de suelo seco? Primero, número 1, aquí denotado por A, inciso A. Se utiliza para calcular la humedad volumétrica del suelo y esta es la ecuación que se utiliza para calcular la humedad volumétrica. La humedad volumétrica dada aquí por WV, así como la tenemos ahí del lado izquierdo de la ecuación, se calcula con este cociente. Y aquí en el numerador lo que tenemos es el producto de la densidad aparente con base a masa de suelo seco, dada por ρB, por la humedad gravimétrica dada por W y que todavía no hemos visto. Y aquí en el denominador, la densidad del agua dada por ρW. Y la densidad del agua en México para cálculos agronómicos también se utiliza como 1.0 gramos por centímetro cúbico, es decir, siempre vamos a tomar en cuenta esa densidad. Muy bien, sí. Disculpe la interrupción, pero es que ya acabó su clase. Y como la otra vez me dijo que le recordara, pues por eso se lo dijo. Sí, está muy bien, es Remy. El colega, usted es Remedios. Xochitl, bien, Xochitl, ya vamos a dejarle hasta aquí. Entonces, está bien, Xochitl. Muchas gracias por la observación. Es una interrupción adecuada, muy adecuada. Gracias.